buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrega de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la organización. Para el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el cual consiste en la división de poderes en Costa Rica, específicamente el papel del Poder Judicial. Para este tema tendremos hoy dos invitados especiales, dos invitados que manejan muy bien este tema. Primero que todo, un saludo al señor Walter Antillón Montealegre, jurista y académico. Y también tendremos al señor Pablo Barahona Kruger, abogado constitucionalista y docente. Y es que este tema se las trae. En los últimos tiempos, ¿verdad, Sofía? Hemos tenido algunas situaciones con lo que ha sido los fallos de la Sala Constitucional en especial y el papel del Poder Judicial en lo que es el sistema democrático costarricense. Hoy le vamos a entrar a fondo a este tema. Así es, y es que recordemos que en el 2018 la Asamblea Legislativa decide, en medio debate de la reforma fiscal, nombrar a un nuevo magistrado después de 3 años de estar vacía una plaza. Vamos, la pregunta de hoy es, ¿existe realmente independencia del Poder Judicial? Acompáñennos en el desarrollo del tema. Regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Para contextualizar el tema del día de hoy, independencia del Poder Judicial, división de poderes en Costa Rica, el Estado de la Justicia, que es un apartado, un informe que hace el Programa del Estado de la Nación, ha hecho un lanzamiento reciente con algunos datos y alguna información que vale la pena contextualizar para este debate de hoy. Pasamos a ver la cápsula número 1. Algunos de estos datos que nos da el Estado de la Justicia nos dice, bueno, sobre el nombramiento de magistraturas, en el periodo 2014-2018 se lograron 23 nombramientos, esto equivale a una quinta parte de los realizados desde 1989. Además, entre mayo del 2012 y julio del 2019 se presentaron 11 proyectos de ley para modificar el procedimiento de elección de magistraturas en la Asamblea Legislativa, algunos convenientes, otros no, algunos de refuerzo, otros no, pero la cosa es que hay 11 proyectos de ley sobre el control constitucional de los decretos ejecutivos. El 58.3% de los decretos correspondía a los temas de declaratoria de emergencia, servicios públicos, regulación de mercados o actualización de tarifas. El 36.3% de los decretos impugnados trataba sobre temas ambientales entre 2005 y 2018. Y en la siguiente imagen vamos a observar cómo las consultas de la Sala Constitucional en 1998, el principal tema que las motivaba era el tema ambiental. Esto ha ido cambiando a lo largo del tema. En el 2008 ya el principal tema de consulta era régimen político y 2018 fue sobre derechos humanos. Y pasamos a ver además, como parte de esta contextualización, el siguiente videíto sobre lo que sucedió en el 2018. Les decía yo, en medio debate de la reforma fiscal, la Asamblea Legislativa decide llenar una plaza vacía de 3 años en una magistratura. Veamos el video. El nombramiento de Jorge Araya García como nuevo magistrado de la Sala Constitucional comienza a generar algunos cuestionamientos, y esos vienen principalmente de los gremios del Poder Judicial. En ANEJUD creen que se está preparando una sala cuarta complaciente ante el poder político. En ANEJUD creemos que la Asamblea Legislativa, con estas carreras, que después de tanto tiempo de estar pendiente el nombramiento de los magistrados, sobre todo de la Sala Constitucional, y con el nombramiento que hicieron del señor Jorge Araya García, nos deja un sinsabor de boca muy grande. Creemos que todo se está preparando para tener una sala constitucional complaciente al poder político y económico de este país, y para que venga a votar, pues lógicamente, las 3 consultas facultativas que hay con respecto al combo fiscal, y también para que venga a ver, porque también hay acciones de inconstitucionalidad presentadas con respecto a la reforma que hicieron del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
En el caso de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, ANIC, que siempre cuestionaron que el nombramiento se hiciera en este momento donde la sala deberá resolver las consultas por el proyecto fiscal, consideran que darán tiempo para ver cómo reacciona el magistrado, sabiendo que tiene vínculos con Liberación Nacional. Vamos a darle el espacio a que él, a pesar de ese vínculo que le antecede políticamente, que ejerza ahora sí en este nuevo puesto y que el resultado es el que va a hablar por sí mismo. Después del resultado podemos estar o tranquilos o más intranquilos que nunca. Y ojo a esto, es muy importante esa decisión que vaya a tomar la sala, porque por más sesgo político que se le perciba a don Jorge en este momento, va a estar en juego la misma Constitución y lo que reza la Constitución. Por su parte, Adriana Orocú de Acojut señaló que van a estar pendientes de lo que haga, como todo cualquier juez, que tiene que ser con posiciones independientes y que sea parcial. Nosotros igualmente estamos totalmente pendientes y deseosos de que la aspiración que se tiene que tener con respecto a cualquier juez de la República, sea magistrado o juez ordinario, sea una posición totalmente independiente, sea imparcial, que resista a cualquier situación de presión política o de otra índole y que resuelva únicamente apegado a la ley y a la Constitución. En el sindicato de jueces consideran que los nombramientos de magistrados con criterios políticos sigue siendo dañino para el sistema de justicia. Ya han transcurrido 3 años, casi 3 años de que quedó vacante ese puesto, responda a una designación específica y hecha la medida para el caso. No conocemos a don Jorge Araya, ni sabemos, ni podemos tener, ni tenemos ningún elemento para decir que eso fue así, pero desgraciadamente que en esas circunstancias que se hace este nombramiento, sí da margen a que haya ese tipo de cuestionamientos y que vienen a minar lo que es la institucionalidad y la credibilidad del ciudadano común en las instituciones públicas. Jorge Araya García llega a la Sala Constitucional en la vacante que dejó Gilbert Armijo desde noviembre del 2015. Bueno, y ese video sobre la elección de este señor magistrado en el 2018, en pleno debate de la reforma fiscal, en realidad es un gran ejemplo de cómo a veces hay situaciones que dejan muchísimo que desear respecto a la independencia, ¿no? Una asamblea legislativa que nombra representaciones, a veces en coyunturas muy políticas, muy comprometidas, y bueno, la pregunta es, ¿realmente el Poder Judicial consigue ser autónomo e independiente en Costa Rica? Denis. Sí, Sofía, y todas las personas que nos siguen el día de hoy. Bueno, aquí tal vez deberíamos empezar diciendo que, nuestro sistema educativo, en el caso nuestro, ¿verdad?, que somos educadores, desde que estamos niños aprendemos desde la escuela, colegio y todas las etapas en que pasamos, ¿verdad?, en que somos parte de un sistema democrático donde hay una división de poderes y que esa división de poderes es la que viene a asegurar ese sentido de democracia, donde no hay abuso de poder, ya sea por parte de un presidente o de un congreso o de una élite en especial, en particular, ¿verdad? Porque estamos bajo el amparo de un aparato, ¿verdad?, democrático, jurídico, ¿verdad?, en el cual las leyes se deben respetar y cada quien tiene sus atribuciones y sus limitaciones para asegurar esa naturaleza, esa esencia del sistema democrático, ¿verdad? Nosotros muchas veces, ¿verdad?, bajo este paradigma, pareciera que es incuestionable, ¿verdad?, el asunto y el pensar en que no existe independencia de poderes y que tal vez alguno de los poderes se acomoda a ciertas decisiones políticas. A veces, o sea, no pensamos en eso, no lo cuestionamos. Sin embargo, cuando uno se mete a analizar un poco más esto, analizar datos, a ver ciertas situaciones, especialmente en nombramientos en diferentes puestos, en realidad a uno le preocupan, ¿verdad?, ciertas situaciones que se han venido presentando. Acá, bueno, tendríamos que irnos un poco más atrás y saber que, o mencionar y decirlo, que aquí hubo la reelección de un presidente, cuando en ese momento, ¿verdad?, no era permitido, y hubo un debate sobre este asunto y al final se permitió, ¿verdad?, la reelección de ese expresidente, que después vino con una agenda, ¿verdad?, TLC y otros elementos, ¿verdad?, que se impulsaron luego de este hecho. Y bueno, pasamos con don Walter Antillón y don Pablo Barahona. Extiendo la misma pregunta.
¿Será que hay división de poderes en Costa Rica efectiva? ¿El Poder Judicial consigue autonomía e independencia? Don Walter. El sistema judicial que Costa Rica tiene, que es parecido al de otros países de América Latina, obedece a un paradigma que era generalizado en el siglo XIX y que todavía en el siglo XX es un paradigma vigente y consiste en lo siguiente. Uno, los jueces están colocados en una pirámide jerárquica. Dos, una Corte Suprema de Justicia es el órgano superior de todos los jueces. Y tres, el criterio para la selección de los magistrados de la Corte es político. Ese es el paradigma de la organización judicial de Costa Rica, que todavía está vigente, ¿verdad? De manera que lo que ha estado ocurriendo es simplemente la consecuencia de este paradigma. Es increíble, pero en el año 1907, o sea, hace más de 100 años, un magistrado que se llamaba don Antonio Zambrana lo denunció. Dijo, Costa Rica no tiene magistrados independientes. Los magistrados de Costa Rica son necesariamente políticos, porque son nombrados por un órgano político y son nombrados con un criterio político. Eso hace más de 100 años. El caso de la reelección es un caso, pues, un caso típico, ¿verdad? Allí se demostró, quedó transparente ante todo el país cómo un político muy influyente influía, es decir, ejercía una fuerte presión sobre los magistrados de la sala constitucional. Él le cuenta a uno que había sido su ministro, ¿verdad?, cómo se habían comprometido todos a votar la reelección y que uno le falló y por eso se perdió. En esa primera ocasión se perdió el chance. Pero luego vino la votación favorable, ¿no? Y vino la reelección y vino todo lo que conocemos. Y eso era un ejercicio de ellos. Los Arias ejercían esa presión y claramente. Con el TLC igual. Cuando íbamos a votar el tema de las leyes complementarias, los Arias lograron que la presidencia de la Corte eligiera durante 6 veces seguidas un suplente que era asesor de los Arias. Es decir, él era un profesional al servicio de ellos, pero era suplente de la Sala Constitucional. Y entonces ellos hicieron que el presidente de la Corte reeligiera a este tipo 5 o 6 veces consecutivas, lo cual era imposible, porque si era un sorteo, imaginen ustedes sacarse la lotería 6 veces consecutivas, ¿verdad? De manera que eso fue, en mi criterio, una muestra muy clara de que la Corte estaba haciéndole el juego al gobierno en la aprobación de las leyes y también la aprobación del propio instrumento del TLC, que era un instrumento lleno de inconstitucionalidades y no se declaró ni una sola, siendo un instrumento gigantesco, ¿verdad? Era absolutamente inverosímil, pero no les importa. No hay elegancia en eso, lo que hay es efectividad, ¿verdad? En esos términos, pues, se veía muy claro el tema. Luego, el tema de los enjuiciamientos de los presidentes del PUSC fue también un ejemplo. Después de eso, las cúpulas políticas de los dos partidos, que en el fondo son una misma de esos viejos partidos tradicionales, las cúpulas políticas se pusieron de acuerdo para tratar de llevar a la sala penal
gente que fuera amigable, ¿verdad? Y de esa manera consiguieron, por ejemplo, cuando estaba Celso, estaba Chinchilla y Ramírez, que todavía está allí, y una magistrada, consiguieron que se sobreseyera una causa contra unos diputados y el propio Johnny Araya, me parece. Una causa en donde tenían que darle curso porque tenían los instrumentos en las manos y los traslaparon por allí, ¿verdad? Lo que pasa es que se les descubrió completamente, ¿verdad? Al punto de que tuvieron que irse, ¿verdad? Ahí tienen ustedes cómo efectivamente, digamos, el Poder Judicial ha estado penetrado completamente por la política en los últimos tiempos. Son cosas que ya venían ocurriendo y nos ha dado ejemplos concretos, ¿no? Hablábamos recientemente de la elección de este magistrado, pero también tenemos el caso de la reelección de un presidente de la República, tenemos el caso de las intervenciones asociadas a la coyuntura del Tratado de Libre Comercio y también a las de la reforma fiscal, incluida la elección de este magistrado. Entonces son cosas que suceden y que, como bien dice don Walter, bueno, hay que comentarlas, hay que decirlas, si no, pues no podemos arreglarlas, ¿no? Lo que no se dice no existe. Bueno, y don Pablo, les decía yo que también nos acompaña. La misma pregunta, don Pablo, ¿hay división de poderes en Costa Rica? ¿Realmente logra independencia el Poder Judicial? Y digo, estamos hablando del Poder Judicial como caso concreto, pero bien que podríamos estar hablando también sobre esas manos peludas políticas en algunos otros puestos como la Defensoría de los Habitantes. Pero bueno, ¿hay o no hay división de poderes de facto en Costa Rica? Y como constitucionalista puedo decir, mire, la Sala Constitucional en el tema del plan fiscal dijo que resolvía como resolvió por razones políticas. Vamos a ver, hasta ahí llego yo, desde ahí una decisión política no se discute, pero yo entendía que lo que había eran juristas y tenían que hacer un análisis jurídico sobre las autonomías universitarias, municipales, etcétera. La regla fiscal era una salvajada que no podía pasar el tamiz de lo constitucional, para citar solo un dato, y lo pasaron por alto, y bueno, al final eso le salió costosísimo a la propia Corte Plena, porque fueron los gremios judiciales los que tuvieron que salir a la calle a pelear por la independencia judicial, ¿verdad? Pese a ese visto bueno de la Sala Constitucional. Después trataron de decirse, pero ya la camisa de fuerza de la Sala se había impuesto. Otro ejemplo, el matrimonio homosexual. Bueno, el matrimonio homosexual, la Sala Constitucional nuevamente comete un gravísimo error porque homologa, no por el tema de fondo, el matrimonio homosexual, que a mí eso me parece que no es un tema ni siquiera discutible, sino porque la Sala Constitucional dice las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes. Por ende, en Costa Rica el matrimonio homosexual debe entrar a regir ipso iure, bueno, da unos meses. Inmediatamente, dicen ellos. Bueno, lo que quiero decir con esto es, eso es falso, no hay una sola norma que los habilite para interpretar que las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes, ni a nivel interno, quiero decir, ley de la jurisdicción constitucional que los rige, ni tampoco los reglamentos, ni tampoco el Pacto de San José, ni tampoco el resto de normativa jurisprudencia interamericana. La misma Corte Interamericana ha dicho muchas veces que las opiniones consultivas no son vinculantes, salvo que el país así lo decida. Bueno, pues la Sala llega y lo decide, quebrándole el espinazo a una discusión legislativa que venía siendo pospuesta muchos años, y eso es otra discusión, eso es un error, parte de la pendejera y de la incapacidad también de nuestros representantes legislativos, pero no tenía por qué autoembarrialarse la Sala Constitucional y meterse en ese fangal de una discusión que dividió el sentir costarricense, y hay que decirlo, en un país bastante de doble moral, muy moralino y muy hipocritón en estas discusiones, tema aparte. Y finalmente viene la Sala hace poco a decir que los costarricenses no tenemos mayoría ciudadana para ir a decidir en un referéndum, una consulta popular, si vamos o no a una constituyente. Es decir, no decidir la constitución, no, siquiera si queremos o no ir a una constituyente para rediseñar todo nuestro pacto político. Había un grupo de ciudadanos que venía impulsando eso, yo lo detraje, yo estoy en contra de una constituyente en estos momentos, eso lo podemos discutir en otro momento, pero no así
en defender que este grupo de ciudadanos tenía todo el derecho de ir hacia una consulta popular y que fuéramos los costarricenses en un libre debate. Yo estaría en contra en ese debate si íbamos o no a una constituyente, si asumíamos ese riesgo. La Sala Constitucional dijo que no podíamos porque la ley de consulta popular no permite que se consulte sobre temas impositivos, y como una constitución implica todo, entonces ahí tampoco. Bueno, obviamente esto fue miedo, conservación del statu quo, y la Sala Constitucional prevaricando, porque evidentemente no hay nada por encima del poder constituyente. Fue una interpretación absolutamente antojadiza y que dejó a los magistrados con un radio de inteligencia política y acción de este tamaño, porque achicaron muchísimo una discusión que era enorme. Siguieron a una constituyente, nuevamente le quebraron el espinazo a una discusión que era política y no jurídica. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, llegados a este punto del programa, la pregunta es ¿cómo podemos fortalecer la independencia del Poder Judicial, ¿no? Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a intentar darle respuesta a esta pregunta con don Walter Antillón y don Pablo Barahona. Acompáñennos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Don Pablo, igualmente 5 minutitos, ¿cómo podríamos entonces mejorar propuestas para mejorar la independencia del Poder Judicial? Adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad y en este caso de aterrizar con algunas propuestas. Pienso que la primera, y que podría ser quizá la que más tendría calado, es una que no se lee en los manuales sobre independencia judicial, que no suele siquiera rozarse y que me atrevo yo a colocarla como el centro de mi propuesta. Y es el de mejorar la política. Es decir, en tanto la ciudadanía activa lleve mejores representantes y gente más capaz a la Asamblea Legislativa, pero también a la presidencia, ese presidente no tendrá miedo a la sombra, y tendrá mejores asesores, tendrá mejores ministros, y entonces a partir de ahí todo irá mejorando. Si seguimos pauperizando el mandato público democrático, de ahí para abajo es inevitable que se pauperice la administración pública en general también. Entre otras porque, como decía Rousseau también, no hay peor crimen que los malos ejemplos. Si usted ve a un doctor que es una de las caras más visibles, diciendo que tenemos que quedarnos en casa, que debemos parar la fiesta, y sin embargo días después usted lo montaba en un yate pescando con su nueva novia, faranduleando. Bueno, pues entonces ese mal ejemplo obviamente hace que mucha gente, quizá no tal vez con su carácter tan bien puesto, diga, bueno, no, yo entonces suelto amarras, acá esta gente está vacilando. Bueno, igual pasa con el resto de los cargos, ¿no? Si uno ve que la administración del poder político es absolutamente prebendal, que hay un nepotismo muy agravado en este gobierno del PAC, no que no lo hubiera en el anterior, pero en este de Carlos se ha acendrado. Yo quisiera que algún periodista hiciera el estudio de cómo los asesores de buena parte de los despachos son hermanos, primos, cuñados, cómo esos mismos les han conseguido cargos en juntas directivas o en puestos diplomáticos a sus papás o a sus padrastros o a sus madres o tías o tíos. Bueno, eso está pasando en este gobierno mucho más de lo que pasaba antes. Y alguien dirá, bueno, pero es que también lo hacía Liberación y la Unidad. Bueno, sí, pero el PAC nació a la luz política jurando que iba a defenestrar todas esas prácticas políticas costarricenses. Así que hoy nos toca a los costarricenses nuevamente entender
bueno, hace falta un verdadero cambio. Este no fue el cambio. Muchísimas gracias también a don Pablo Barahona por habernos acompañado esta noche. Nos deja también elementos sobre la mesa. Nos habla de la necesidad de llevar gente más capaz, hace algunos planteamientos sobre la participación de la academia, la que debería de tener desde su perspectiva, y nos hace un llamado de atención que creo que vale la pena, ese llamado de atención asociado a lo que implican los recortes para un poder judicial, ¿no? También de fondo implica una limitación mucho mayor de sus capacidades y de sus deberes. Dos visiones hemos tenido hoy acá, de dos académicos con reconocido camino, trayectoria, han puesto diferentes perspectivas sobre la mesa. Nos decía don Walter Antillón también, hay que alejar la Asamblea Legislativa de lo que pasa en el Poder Judicial. Nos hablaba de una terna, un escalafón, ¿no? Y que simplemente fuera a través de ese escalafón que se obtiene la persona que sigue y no tanto a través del lobby legislativo. Bueno, en fin, tremendo tema. Denis, comentarios finales. Sí, definitivamente hoy la participación, ¿verdad?, de estos dos invitados de tan gran nivel, ¿verdad?, agradecerles por acompañarnos, revela que hay una necesidad de despolitizar el Poder Judicial, ¿verdad?, el nombramiento de magistrados, y no solamente el nombramiento de magistrados, mencionamos, ¿verdad?, otras instancias como el caso de la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría, por ejemplo. Y es que este asunto se ha visto evidenciado. De hecho, Costa Rica en el 2019 recibe un llamado de atención por parte de la ONU, y un relator de la ONU advierte que Costa Rica está incumpliendo lo que son los estándares en los nombramientos de los magistrados. Y cito textualmente, donde dice que persisten vicios como el cabildeo de candidatos como diputados y falta de transparencia en los procesos. Esto lo dice un relator de la ONU, ¿verdad?, con respecto a la forma en que se están eligiendo los magistrados en Costa Rica. Entonces, es un llamado de atención, creo que es delicado que la ONU, por ejemplo, se tenga que referir a una situación como la que está pasando en Costa Rica, donde hay un llamado, ¿verdad?, a lo que es la independencia de poderes para asegurar lo que es el sistema democrático. Así es, bueno, se nos ha acabado el tiempo, es un tema tremendamente denso que da para mucho más, pero muchísimas gracias a nuestros dos invitados de esta noche. Tienen diferentes perspectivas, aunque coinciden de fondo en un aspecto, y es que hace falta mejorar la independencia del Poder Judicial. Lo interesante es que hay alternativas, hay distintas propuestas sobre la mesa, y nuevamente lo que hace falta es voluntad política. Por eso es necesario informarnos, formarnos y emitir criterios responsables. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos en la siguiente entrega en Desde la Otra Acera.